Bendiciones, hermanos, un gran gusto para nosotros estar aquí una semana más, un episodio más, gracias a Dios. Creo que llevamos ya 31 episodios, o 32 sería este. Cuando empezamos no pensamos que íbamos a aguantar tanto, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios aquí andamos. Esta semana está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Mi hermano Isaac y mi hermano Raúl. Bendiciones a todos, es un gusto poder estar nuevamente aquí. Al igual es un gusto grande estar una vez más aquí con mis hermanos. Sí, amén. Aprovechando la toma, pues de una vez los dos, ¿verdad? Así amén. Que la semana pasada, como ya saben, siempre tratamos de entrar de lleno al tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre pues esto que representa, ¿no? La venida de nuestro Señor. Hablamos ahí de algunas cosillas y terminamos en Jeremías capítulo 5 versículo 31, que dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y me gustaría en esta ocasión iniciar aquí porque creo que es una pregunta muy, muy importante, muy válida para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como cristianos. Es muy válida esta pregunta. De hecho, me gustaría iniciar con mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano Gamas, Isaac o Raúl. ¿Qué estuvieron pensando de esto? ¿Se quedaron pensando qué haré cuando llegue el fin? ¿O no pensamos nada? No, creo que sí hubo esta parte de meditar sobre la palabra del Señor, ¿no? Esta semana me puse a pensar en qué hacer cuando llegue el fin, pero como que me puse a pensar dentro de mí, cómo voy a estar yo o cuál será mi condición cuando sea el fin también. Entonces me puse a pensar en esta parte en la que el Señor, cuando venga, va a buscar ciertas características en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si no estamos preparados, creo que no vamos a poder hacer mucho cuando llegue. Exactamente. Tú, mi hermano Raúl, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo pensaba, ¿no? Que igual a lo que yo decía la semana pasada, porque tener un plan B, ¿no? O sea, ¿para qué tener un plan B si perfectamente puedo hacer el plan A, ¿no? Me doy un ejemplo, ¿no? Yo conozco cierta gente que es de otra denominación, ¿no? O sea, igual creemos en el Señor, pero es otra denominación, la cual es ese tipo de personas es un poco, ¿cómo decirlo? Que anuncian mucho que Cristo viene y se creen muchas, ¿cómo decirlo? Muchas situaciones que tal vez son señales o no son señales, y que esta gente pues está preparándose para la venida no de Cristo, sino que de la bestia, más que nada. Y bueno, son personas que ese es un movimiento que se prepara más para la tribulación que para la venida del Señor. Y bueno, sí, la Biblia dice, ¿no?, que cuando todas estas cosas acontezcan, que vayamos a los montes y que esperemos ahí. Eso decía el Señor Jesús, pero mejor nosotros hacer el plan B, o sea, seguir el camino del Señor, guardarnos, parecernos cada día más en Él, porque si bien viene a tomarse a sí mismo, que nosotros reflejemos eso, y en vez de tener un plan B, porque como decíamos la semana pasada, hay más bendiciones en el plan A que hacer en el plan B. Creo yo que sí es muy cierto esto que menciona mi hermano Raúl. De hecho, qué bueno que mencionó un poquito de eso. Es que hay gente que sí se prepara para bueno, en Estados Unidos tienen un nombre, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es gente que para nosotros puede parecer que están locos, pero se preparan con búnkers, con alimentos. Sí. A lo mejor sí, desde cierto punto de vista, para nosotros puede parecer que están mal, que están locos, pero ellos en su humanidad tratan de estar listos, porque pues sabemos que, bueno, si Dios quiere, tu búnker no va a ser
nada, ¿no? O sea, pero es gente que sí en lo preparacionistas, los preppers se llaman, los preppers, sí, porque en inglés es para prepararse, ¿no? Entonces sí, los preppers. Creo que Entonces, en el 2012 cuando iba a ser el 2012 había gente que ya tenía sus búnkeres, ¿no? sí, de hecho, por ejemplo, hay gente que está buscando como que comprar o construir globos aerostáticos para que les permita de cierta manera como que flotar en caso de que hubiera alguna especie de explosión nuclear, que les permita estar cierto tiempo arriba de lo que vendría a ser la contaminación nuclear y pues bajar ya cuando Sí. pase. También los búnkers, de hecho, hay una película, se llama 2012. También hay otra que se llama El día después de mañana, nada más que en la del día después de mañana sí los agarra totalmente desprevenidos a todos, pero en esta del 2012 construyen unas especies de arcas, Sí. barcos submarinos más o menos ahí, por esto de la inundación. Sí hay estos planes de los gobiernos, de algunas personas, ¿verdad? Que buscan prepararse. Yo creo que la pregunta es tan válida en aquel entonces como hoy en día, porque ¿qué haremos cuando llegue el fin? ¿Y cuándo llegará el fin? Creo que sí, realmente la semana pasada lo analizábamos nosotros, no es algo que sea conveniente esperar realmente, pero también tenemos que estar conscientes nosotros de que, a ver, sí, Dios es amoroso, misericordioso y abogado tenemos, pero ¿qué estamos haciendo para prepararnos para este final, no? Entonces, porque en la palabra, por ejemplo, Marcos capítulo 13, versículo 13, dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero, bueno, yo no es el tema como tal, pero sí me gustaría hacer esta pregunta. ¿El final de qué? ¿El final del mundo? ¿El final de los días? ¿El final del tiempo? ¿O el final de qué está hablando el Señor Jesús? Porque habla de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si nosotros estamos viendo Marcos 13:13 es lo que vendría a ser Mateo 24, pero en Marcos, pero Jesús está diciendo el que persevere hasta el fin, pero está hablando aquí de la persecución, de la tribulación que hablábamos la semana pasada, y simplemente nos está diciendo, si aguantas hasta el fin, pero ¿hasta el fin de qué? ¿De la tribulación? ¿O al final de qué? Porque si ya aguantaste, pues ya, dice el Señor, ya con eso, pues aguantaste, ya eres salvo. ¿O qué opinas tú, Isaac, por ejemplo? ¿De qué final o hasta dónde tengo que perseverar? Creo que, como dice aquí, el que persevera hasta el fin, y como usted dice, pero qué fin. Creo que en esto embarca muchas cosas, tanto el hecho de permanecer hasta el fin de los problemas quizás, de las adversidades, hasta el fin, como el que creo que decía la palabra de nuestro Señor, Noé, creo que decía lo que es el que toma una carrera, Ah, sí. que no, fue lo que decía, No es que ya lo haya alcanzado, ¿no? Sino que persevero hasta alcanzarlo, ¿no? O como decía Pablo, que todos corremos esta carrera, ¿no? Pero no es del que quiere ni del que corre. Creo que es como el versículo que dice que bienaventurado es el que su amo encuentre a su me parece que su jornalero, ¿no? Que lo Bueno, al encuentre siervo. al siervo haciendo lo que lo mandó. O sea, también es muy muy visto hoy en día que tú te pones a predicar en las calles, ¿no? Y la gente te rechaza. Exacto. Entonces, en la tribulación, cuanto más, ¿no? Que pues dice la Biblia que va a sufrir una gran tribulación como nunca la ha habido la tierra. Entonces, lo último que pensaría escuchar el mundo es escuchar al Evangelio, por así decirlo. Porque si bien si hay gente que quiera escuchar el Evangelio, va a haber gente que de plano va a decir, es que todo lo que nos estás comentando tal vez no es cierto, ¿no? Como la duda de hoy en día, ¿no? De que si Cristo existe o no, o sea,
un montón de cosas que hoy en día que por la falta de fe no se pueden corroborar sin fe, o sea, esto es por fe. Pero el punto al que voy es que en ese tiempo va a llegar gente que pues va a llegar a ser martirizada, ¿no? Como en el principio de la iglesia, que va a perseverar hasta el fin y ese va a ser el vencedor. Exactamente, pero bueno, es que me surge entonces a mí otra vez la pregunta, porque si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis, Jesús dice, el que persevere hasta el fin, le dará una piedrecita blanca. El que persevere hasta el fin, no sé, le pondré mi nombre en la frente, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que, porque la pregunta de Jeremías es, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos cuando llegue el fin? Y creo que por lo que dice Marcos es, bueno, lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando llegue el fin es haber permanecido. Amén, sí. Haber Correcto. permanecido, pero permanecido ¿en qué? En la fe, en el amor, en la doctrina, porque Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es cierto. Entonces, porque cuando todos aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todos, es porque surge esta, permítame decirlo, chispa, semilla de fe, ¿no? Pero esa fe, al pasar de los años, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto tiempo tienen de haber aceptado a Cristo en su corazón? No tanto quizá como yo, no tanto quizá como los hermanos que nos están escuchando. Hay algunos que tienen 20, 30, 40, 60 años. Yo conocí a un hermano que tenía 80 años de cristiano. Órale. Wow. O sea, imagínate, 80 años de cristiano. Él murió a los 95 años. Órale. 95 años. Aceptó a Cristo cuando tendría sus 15 años. 80 años, imagínate lo que es eso. O sea, 80 años de caminar con el Señor. Pero la pregunta es, ¿la fe permaneció o creció, aumentó, decayó? Porque Jesús dice, es que hay que perseverar hasta el final. Sí, creo que no sé si como paréntesis, pero poder comentarlo como un punto, dice la palabra que el que crea que esté firme tenga cuidado, que no sea que caiga también. Entonces parte de perseverar creo que consiste en eso también, en no creer que uno ya es santo en su totalidad, porque eso nos haría como perder esta parte de preocuparnos por buscar la santidad. Caeríamos como en una especie de conformismo, nos alejaríamos de todo eso, entonces la perseverancia se perdería. Exactamente, esa perseverancia. Pero pues bueno, también como punto adicional, ¿no? En el amor, porque también Jesús decía, el amor de muchos se va a enfriar. Así y en es, Apocalipsis sí. algo que reclama a Dios, que es, has perdido Tu primer amor. tu primer amor. Entonces, creo yo con todo mi corazón que sí, lo insisto mucho esto, tenemos un Dios misericordioso, pero Amén. creo que abusamos muchas veces de este amor y de esta misericordia que Dios tiene. Entonces, para cuando llegue el fin, ¿cómo estará nuestra fe? ¿Cómo estará nuestro amor? Creo que son preguntas muy, muy importantes, porque Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces también nos habla de que debe de haber amor. Si Jesús nos amó hasta el fin, ¿cuál fue su fin? El fin fue su cruz, la cruz. Sí. Y nos amó hasta el final. ¿Por qué nosotros no perseverar en el amor? ¿Por qué no permanecer en este amor que Él nos ha tenido? ¿Por qué creen ustedes que se apaga este amor, el primer amor? Bueno, creo yo que a medida que pasa el tiempo, porque cuando nosotros creemos en Cristo, o sea, queremos compartir de Cristo a todas las personas que se nos aparecen, ¿no? No sé si les pasa, que cuando conoces de Dios, cuando ves su infinita misericordia, pues quieres compartir eso con tu familia, con tus amigos, y eso pasa, pero a medida que pasa el tiempo y uno adquiere cierto grado de conciencia y conocimiento, creo que también de cierta manera el amor como que
merma, ¿no? Porque ya no quieres ver, porque hay gente pues que ya no quiere ver que aún así tú hayas crecido, aún así tú hayas avanzado en el evangelio, pues sigue siendo tu prójimo, ¿no? Sigue siendo tu igual. Más sin embargo, pues sí, hoy lo vemos, ¿no? O sea, la iglesia a veces se cierra queriendo dar la espalda a los que realmente lo necesitan, ¿no? Cuando, no sé, entra alguien que realmente necesita de Cristo y le dices, no, porque no puedes venir así o no puedes venir en esta condición o X cosa, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos de dar la primera pauta de decir en qué quieres que te ayude, qué necesitas, si podemos ayudarte, nada más que acepta a Cristo en tu corazón, o sea, no sé si me explico, que nosotros no dejemos nuestra condición de que nosotros fuimos rescatados por Dios, o sea, por mucho que nosotros hayamos crecido, seguimos siendo rescatados por Dios. Es que creo que, por ejemplo, esto que mencionas en cuanto, porque estamos hablando del amor, ¿no? Sí, amén. Creo yo que en cuanto a esto del amor, realmente seríamos muy hipócritas y pido perdón a nuestra audiencia y a Sí. nuestros televidentes, ¿verdad? Bueno, más bien YouTube videntes, que pues válgame la redundancia, nos ven, nos escuchan. Seríamos muy hipócritas porque sinceramente, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿cómo vinimos? O sea, puede ser que sí, a lo mejor yo no vengo todo tatuado, porque pues sí hay gente que si uno es sincero, bueno, uno normalmente utiliza esta expresión, ¿no? Parecen maras salvatruchas, ¿no? O sea, tan tatuados, o sea, tienen tatuajes en la cabeza, el cuello, los brazos. Pero si Dios no vio el físico, ¿por qué nosotros sí? Cierto. También, por ejemplo, esto que mencionaba mi hermano Raúl, hoy en día es un problema muy delicado con esto de la inclusión, la diversidad, los homosexuales, los transexuales, los transvestis. Creo yo que ciertamente rechazan a Dios porque se sienten rechazados no por Dios, sino por la religión. Claro. Y creo yo que aquí sí tenemos un problema porque en episodios pasados nosotros hablamos un poco respecto a estos puntos. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, esa es la Claro. realidad. O sea, Así es. tú eres bienvenido. De hecho, aquí en la iglesia llegó a venir gente drogada, borracha, jóvenes, señoritas, que el Señor los rescató. Uno de ellos le llamaban el Goku porque era peleonero, era bárbaro el muchacho, ¿verdad? De pronto vienen con nuestro pastor y le dicen, pastor, allá afuera te habla el Goku. Y mi papá dice, yo pensé, voy a llamarle al Vegeta para que me defienda, güey. Porque pues sí, realmente, entonces, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero sí creo que caemos en cierta religiosidad porque, a ver, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar de la santidad. Pero Así ¿qué es santidad? Porque, por ejemplo, Jesús lo dijo, a ver, ¿quién los entiende? Juan no comía ni bebía y decían, demonio tiene. Pero yo, que como y bebo, demonio tiene. Entonces, ¿qué es santidad realmente? Y es que bueno, aquí hay, creo que ya se mencionó, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre la religiosidad y la santidad. Exactamente. Porque creo que la religiosidad no solo no te permite andar en el cristianismo correctamente, sino no te permite vivir bien en este mundo, porque te priva de muchas cosas realmente, hasta de la comida incluso. Exactamente. En cambio, lo que creo yo, en esencia de la santidad, es buscar una vida apartándose para el Señor, para Él, procurando alejarse cada vez más de estas cosas, ¿no? Lo decía Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del de mundo. este mundo. Exactamente. De hecho, Pablo por eso decía, no te acoples también Así a es. la manera de pensar del mundo, pero no puedes cerrar las puertas de la iglesia. Es Así como es. Pablo decía, ¿no? A los débiles me hice débil. Exactamente. Eso no quiere decir que se fue a probar. probar, sino que entendía
cuál era el proceso que ellos tenían. Por ejemplo, ahorita que decías eso, yo tenía un conocido que decía, yo soy machito calado. Y le pregunté una vez por qué, porque probé el otro bando y no me gustó. ¿No? O sea, Pablo no se hizo. No, Pablo no se hizo como pero trató de entender. Claro, sí. De hecho, de eso se trata, el amor, en perseverar en que sí, hay que entender a la gente, o sea, no tener tantos prejuicios como la religión tiene, ¿no? Exactamente. Es que, bueno, me gustaría hacerles la pregunta, no sé tú, Isaac, o tú, Raúl, o tú, Gamas, ¿verdad? ¿Cómo abres las puertas para mostrar amor, pero no caer en el libertinaje? Creo que basándose primero en lo que dice la palabra, en lo que trata de poder decir lo que dice la palabra, porque lo que está escrito no pasa de ahí. Entonces, para demostrar amor hay que entender también la palabra de Dios y no caer en el libertinaje. También hay que entender a tu hermano, como decía Raúl, ¿no? Lo que decía Pablo, de que a los débiles me hice débil. Exacto. Pero es tratar de entenderlos, nomás, no tratar de probar, no tratar de qué se siente ser débil, sino tratar de entender por qué son débiles. Y es tratar de no caer ante si ciertas personas tal vez no entienden lo que es el amor al Señor. Es tratar de explicarles tal vez lo que es el amor del Señor y tratar de enseñarles lo que puede llegar a ser el amor de Dios. No tratar de sentirte como ellos o como los que hoy en día tratan de querer ser o experimentar cosas para saber entender qué es lo que se siente o para poder comprender a los jóvenes. Quizás no, simplemente es tratar de enseñarles a aquellos enseñarles a las personas lo que es el amor de Dios a través de la palabra, quizás mente. Creo que esto que dice mi hermano Isaac sí es muy cierto. Yo no puedo, porque siempre lo hemos hablado y Jesús lo dice, o sea, todo pasa excepto mi palabra, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ay, no quiero, es que es que hay un pastor, y yo sé que algunos de los que nos escuchan van a saber de quién estoy hablando, porque él enseña mucho. Es que la Biblia dice que los dones pasarán y el conocimiento, pero el amor no pasará. Sí, es muy cierto, el amor de Dios no va a pasar, el amor de Dios va a permanecer, pero es que yo sí tengo que ser muy, muy cuidadoso, porque para mí sí es una pregunta muy válida. O sea, yo le abro las puertas a todo el mundo para que todos puedan sentir el amor de Dios, pero en mi afán de querer hacerlos sentir bienvenidos, ¿qué tal y caigo en libertinaje en la iglesia? Exactamente, y creo que este es un punto muy importante, porque por ejemplo, una cosa es invitar a gente nueva que quiere conocer el Evangelio, que si bien están en pecado, bueno, todos pecamos, pero tal vez unos pecamos más que otros. Independientemente de eso, he visto que hay iglesias, suben a personas homosexuales en los altares, ministrando la alabanza, predicando. Entonces ellos consideran que con eso están demostrando mucho el amor del Señor, pero lo que están haciendo es eso, caer en libertinaje y pues maltratando, ¿no? Es que el altar. sí, es que una cosa es que seas bienvenido y otra cosa es que seas permisivo. Exactamente. Porque, y a lo mejor usted no lo sabe, pero aquí tuvimos un caso en la iglesia hace muchos años de una persona que era homosexual. Esta persona quería participar de la alabanza, quería participar del servicio y se le estuvo discipulando, se le estuvo enseñando hasta que él reconoció, o sea, bueno, creo que en mi condición no puedo servir a Dios, pidió oración, el Señor lo cambió, ahora está casado, tiene 3 hijas, bueno, entonces, porque sí, yo tengo que perseverar y de hecho yo creo que algo que debe de permanecer en las iglesias, porque Jesús lo dijo, en esto se va a saber que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Yo no puedo ir
a la calle y ver al borracho y decirle hazte para allá, o sea, apestas, ¿no? Jesús iba con los leprosos, Sí, exactamente. los abrazaba, los atendía, con las prostitutas, muchas veces, bueno, a lo mejor los pastores prefieren evitarlas para no caer en tentación, ¿no? Pero hoy en día no vemos evangelismo en esas zonas. Exactamente. Entonces, ¿cómo estamos acercando el evangelio a gente que de verdad lo necesita? Por ejemplo, hay un pastor, y aquí sí me voy a permitir mencionarlo porque hace un trabajo que no cualquiera hace, el pastor de León de Llamada Final, el de Portal del Cielo, Ah, sí. el pastor Fernando Oregel. Realmente creo yo que es un llamado de parte de Dios, porque él sí va a las calles. Por ejemplo, él a mí me platicaba de una muchacha, se tuvo que meter ahí a las coladeras, ahí al caño. Esta muchacha estaba ahí tirada, drogada. Él se metió a sacarla. Cuando la saca la jovencita, de que tenía semanas ahí tirada, de tan drogada que estaba, tenía semanas ahí, la piel tenía llagas. Los doctores, cuando la revisan, le decían al pastor se va a morir porque, pues o sea, imagínate, son desperdicios humanos ahí, Sí. o sea, y él se metió a sacar a esa muchacha. Entonces yo sí creo que hoy en día no cualquiera hace ese trabajo. Y cuando aceptan a Cristo en su corazón y quieren venir a una iglesia quizá como la nuestra o la suya, y los vemos tatuados, los vemos que hablan como pandilleros, ¿qué es lo que hace la iglesia? Los rechaza. Pero ¿por qué rechazar lo que Cristo ya aceptó? Entonces, sí hay una línea muy delgada de lo que es el amor, pero yo debo de permanecer en el amor. Exacto. Y creo que eso lo podemos ver con la mujer que unge los pies de nuestro Señor, que el Señor la acepta y le perdona sus pecados, pero los demás están juzgándola a ella y a Jesús por permitirle eso. Exactamente. Y bueno, o sea, porque yo pues insisto, ¿no? Cristo viene. Amén. Y de hecho, por ejemplo, las características de un pastor las vemos en Jesús: el amor al pueblo, el amor a las ovejas. Dice la palabra que Jesús sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y hoy en día no vemos así. Jesús vio a Israel y sintió compasión de ellas, pero hoy en día el pastor ve y siente compasión de sí mismo. O sea, es totalmente lo contrario, ¿no? Jesús decía: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos. La gallina es figura del ministerio profético. Igual el ministerio profético tiene que tener amor al pueblo. El ministerio apostólico no se diga, el amor al pueblo, a la obra. El evangelista también, ese amor de ir a buscar a los perdidos. Y hoy en día no se ve eso. Porque hoy en día alguien se quiere acercar al siervo, le tienes que dar una ofrenda porque soy el siervo de Dios. No te me puedes acercar porque soy el siervo de Dios. Hay iglesias, y lo digo con mucho respeto, pero hay iglesias que tienen zona VIP. Y Terrible. ahí solamente está el pastor con los que más ofrendan y diezman. Y creo que eso es el problema, que hay muchas en esas iglesias. Y aparte eso es lo que la gente o el pueblo ve y hace que se quieran alejar de los caminos del Señor. Porque si ven a un pastor cobrando, o ven que de repente no puedes, porque creo que contabas tú, o no sé, mi pastor, que había una iglesia que los que estaban hasta atrás no tenían permitido pasar al altar. Sí. Entonces, a veces la gente se enfría por eso, por ver esas actitudes de decir, es que es el siervo de Dios, y tener esas actitudes. Creo que es, y he visto mucha gente en esta zona de San Cristóbal, que es lo que primero ve cuando entra a una iglesia: ve al pastor o ve a la iglesia cómo está, y si no está bien se aleja. ¿Y por qué ves al pastor y no ves al Señor? Porque la palabra dice: puesto los ojos en mí. Así es. De hecho, y para ir terminando con este punto, si no aquí nos vamos a estancar Sí. demasiado, ¿verdad? Sí, Pero esta iglesia que menciona mi hermano Isaac, de hecho así era una iglesia de profesionistas. Solo había abogados, licenciados, arquitectos, doctores, y las niñeras
eran a las que mandaban hasta atrás y no las dejaban participar del culto porque solamente estaban puestas ellas para cuidar a los hijos de los patrones, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo Dios hizo acepción de personas en un culto? O sea, dice la palabra de Dios que cuando descendía la presencia llenaba todo el lugar, ¿no? Y bueno, en fin. Un punto más, Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Debemos de estar firmes hasta el fin. Y creo yo que otra de las cosas más importantes definitivamente es la firmeza. ¿Qué tan firmes estamos en los caminos de Dios? ¿Qué tan estables? Porque lo mencionábamos la semana pasada, el que edifica su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Nos habla de una firmeza, una seguridad, una confianza. Fe es eso, tener una confianza plena. Miren, por ejemplo, esto a mí me impresiona. Abraham sabía que Dios podía regresarle a Isaac aún de en medio de las cenizas. Eso dice, si no me equivoco, el libro de Hebreos. Sí, Hebreos. O sea, sabía, no dice creía, sabía, tenía la seguridad de que Dios podía regresarle a Isaac de en medio de las cenizas. Eso me habla a mí de una firmeza que pocos realmente alcanzamos. Igual como lo comentábamos en podcasts anteriores con los amigos de Daniel, cuando fueron echados al horno, ¿no? Que decían que ellos estaban confiados de que el Señor los iba a salvar, y aún si no, ellos no iban a... No, es que ese es un ejemplo que también a mí me fascina, Sadrach, Mesach y Abednego. Me lo tuve que aprender porque tenía que preguntarle en las predicaciones a los maestros de los niños. Pero ciertamente, o sea, adoren a otro Dios, no. Los echamos al horno de fuego calentado 7 veces más. Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, sigue siendo mi Dios. Y es que creo que muchas veces la firmeza de hoy en día en las iglesias tiene que ver con la cartera llena, con un matrimonio estable, y no. Que a fin de cuentas el Espíritu sabe qué es lo correcto y qué no, o sea, porque yo me recuerdo mucho de este hermano que estaba a punto de morir y ya no podía hablar, y ya no tenía la seguridad de que si iba a ser salvo o no. Entonces, o sea, y dejándonos un lado de que si tengo seguridad o no, a veces no hay que engañarnos, o sea, la Biblia es muy clara y dice qué es lo que debemos de hacer y qué no, pero cuando nosotros decidimos seguir creyendo que está bien lo que está mal, ya cuando llegue el fin y nos titubee la fe, o sea, yo la verdad sí le digo al Señor, o sea, cuando llegue el momento, ¿no?, de partir, yo quisiera estar seguro de decir, Señor, yo sé que estoy a escasos segundos de ver tu rostro, ¿no? Pero eso es un camino, es como una cosecha, ¿no? Que cuando llegue el fin voy a tener los frutos de esa cosecha, pero tampoco nos engañemos. Dice Gálatas 6:7, me parece, que no se engañe, o sea, todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Entonces, cuando llegue el fin y yo sé que la Biblia decía una cosa, pero hice otra totalmente, aún sea el apóstol, aún sea el pastor, que haya dicho, no, es que la Biblia dice esto, pero puedes hacer esto. No, si la Biblia dice que no debemos de hacer esto, no me debo de engañar, porque sé que la Biblia dice que si yo, no sé, amé más las cosas del mundo, no busqué de Dios, o incluso le di rienda suelta a mi carne porque cierto líder me lo dijo, o sea, no me debo de engañar, o sea, sé a dónde voy a ir si seguí eso. Pero qué mejor que yo cosechar lo que la palabra de Dios dice, cosechar los frutos del Espíritu, para que cuando el Señor recoja mi alma, pues pueda encontrar los frutos que Él quiere. Exactamente. De hecho, esto que menciona mi hermano Raúl, creo que es muy importante. Ahorita me acabo de acordar, es Corintios, pero no me acuerdo exactamente, pero dice el libro de Corintios, no te dejes engañar, no te engañes ni dejes que te engañen, porque
Precisamente lo mencionábamos hace rato. Sí, creo que le dice a Timoteo, ¿no? Sí, también, no, sí, a Timoteo también le dice, pero en Corintios les dice, no se dejen engañar, no se engañen a sí mismos, porque los avaros, los borrachos, los chismosos, dice, los homosexuales, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, sí creo que esto que mencionaba mi hermano Raúl es muy importante, porque no porque sea, es que ¿cuántos nos vamos por un título? Sí. O sea, con el debido respeto, de hecho yo se los decía la semana pasada, tú a mí me puedes decir, es que mi apóstol dice, a mí me vale lo que diga tu apóstol, porque Jesús dijo, Amén. Jesús dijo, o sea, si tú no te guardas, hay el llanto y el crujir de dientes. Sí. O échenlo a las tinieblas de afuera. O sea, tú a mí no me puedes decir, es que mi pastor dice que todos somos salvos, porque Jesús dijo. Y Jesús es mayor que cualquier apóstol, pastor, sea quien sea. Amén. Amén. Y luego vienen estos pseudoapóstoles diciendo que se les fue revelado otras cosas y empiezan a enseñar doctrinas completamente diferentes. Y pues esas doctrinas van en contra de lo que dice la palabra, pero el Señor no puede estar en contra de su propia palabra. Exactamente. Algo que yo escuchaba del apóstol Otto de esta semana era que decía que, de hecho, él predicaba con tal, con esa pasión de celo por la palabra, y él decía que escuchaba a un predicador que decía, es que lo que se escribió en Corintios solo fue para Los corintios. Y él decía, no se crean las tonterías que dicen en estas redes sociales, ¿no? Más sin embargo, yo vi al apóstol con ese celo de la palabra. Tu pila. ¿Se acabó la pila? Bueno, ¿me sigues escuchando? ¿Se escucha, Arturo? No, dice mi hermano. A ver, ahorita. Ok. Sí, decía que escuchaba al apóstol decir que las cosas que se escribieron para Corintios fueron exclusivamente para Corintios, ¿no? O sea, pero no, o sea, toda la palabra escrita es inspiración del Espíritu y una vez más, como le decía Pablo a los Corintios, ¿no? Que no nos dejemos engañar, porque toda la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿no? Ese era mi comentario. Lo que pasa es que, bueno, también, por ejemplo, yo estoy estudiando teología, no lo digo por presumir, realmente yo quise aprender, y sí aprende uno muchas cosas, pero también terminas diciendo, Dios mío, qué burradas son estas, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que en teología hay algo que se le llama la exégesis, por ejemplo, que tú no puedes sacar un texto de su contexto. Y cuando uno aplica la palabra de Dios así, entonces realmente, ¿qué de la palabra de Dios es para ti? Porque si yo me voy por ejemplo, Pablo dice, yo mando que las mujeres estén calladas y que aprendan en sus casas. Y durante muchos años la iglesia utilizó esto como pretexto para que la mujer no hiciera nada en la iglesia, ¿no? Hasta que de pronto surge estos teólogos que empiezan a decir, no, bueno, es que este versículo Pablo solamente lo utilizó en ese momento en específico, para ese pueblo en específico. Y de ahí se empezó a hacer toda esta, pues, llamémosle teología moderna, en la que cualquiera te puede decir, no, es que ese versículo Dios no lo puedes usar así porque Pablo lo dijo para los romanos, o Pablo lo dijo para los éfesos, o los de Éfeso, perdón. Entonces, ¿qué me toca a mí? Porque qué bendición, o sea, y perdón, pero qué bendición ves tú en el Nuevo Testamento para la iglesia. Qué promesa de bendición, qué promesa de prosperidad. Al contrario, si tú lees lo que es el Nuevo Testamento, solamente habla de sufrimiento. Sí. Solamente habla de padecimientos, porque Pablo dice, tenemos que sufrir igual que Cristo sufrió en la cruz, hasta que llegues a ser crucificado con Él, juntamente con Él. No hay bendición, no hay prosperidad. Entonces, ¿qué? La iglesia va a estar empobrecida porque las bendiciones son para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, porque fue escrito
en el tiempo específico para el pueblo de Israel. Entonces, perdónenme, pero pues es una tontería. Porque, o sea, y perdónenme, pero yo sí, yo por eso lo puse de antemano. Yo también estoy estudiando teología, pero hoy en día la teología, más que hacerte una herramienta, a veces se vuelve algo en tu contra, porque no me puedes decir, de hecho decía el apóstol Víctor, ¿verdad? ¿Quién te puso a ti como catalogador? ¿Quién te puso a ti para decir esto sí y esto no? O sea, porque Pablo también dice, todas estas escrituras están puestas para enseñanza nuestra, para nuestra edificación. Entonces, yo no puedo decir, no, es que Romanos 12:2 es solamente para los romanos, ¿no? O Romanos 8:20, porque para los que confían en el Señor, todas las cosas funcionan para bien. ¿Pero qué? ¿Solamente es para los romanos? No. Entonces, perdónenme, pero ciertamente tiene razón aquí el apostoloto. A veces no hay que creer. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque hablábamos hace rato de la firmeza, ¿no? El punto de esto, y hablábamos sobre estar cimentado en la roca, que es Cristo. Exactamente. Y creo que el punto importante aquí es la firmeza en cuanto a cómo está uno fundamentado en la palabra. Pero cuando la palabra se targiversa, ya es cuando se vienen los tambaleos. Y es que, hablando de esto precisamente, la roca, es que es querer tomar, porque la arena es estar golpeando la piedra, ya lo habíamos hablado, y la arena es tomar porciones de la escritura que a ti te gustan o te convienen, porque precisamente hoy en día, de hecho yo tengo un profe, la verdad a mí ese profe me cae mal, y no voy a mencionar el nombre porque capaz me ve, pero me cae mal, o sea, no tienen una idea, porque siempre busca él convencerte de no diezmes, no ofrendes, porque en el Nuevo Testamento no hay ofrenda. Y un día yo le dije, mire, profe, para empezar el diezmo surge fuera de la ley, antes de la ley de hecho, o sea, porque Abraham diezma. Sí, me Así dice, es. pero Abraham no diezmó de sus vacas, no diezmó, él diezmó del botín de guerra, pero diezmó. Y Jesús habla de que Él no viene a romper la ley. Entonces, bueno, me molesta mucho a veces ese tipo de, como se dieron cuenta, ¿verdad? Me molesta mucho a veces ese tipo de comentarios de, no, es que esto fue escrito solo para, no, perdóname. Porque si yo me pongo en ese plan, entonces, ¿qué puedo yo aplicar de la palabra de Dios a mi vida? Exactamente, y creo que igual en podcasts anteriores, con respecto a la palabra, hablábamos sobre esta gente que busca a predicadores conforme a sus propios gustos, porque es lo Sí, que les llena. es Entonces, como lo menciona Pablo. y como decía Jeremías hace rato, y el pueblo así lo quiso. Es que eso es lo peor de todo, o sea, el pueblo, ay, es que por eso Pablo dice, es que habrá comenzón de oír, pero conforme a su concupiscencia, y el pueblo así lo quiere, y cuando Cristo venga, y de hecho ya nos seguimos avanzando, porque íbamos a hablar sobre los dos aspectos que son la segunda venida de Cristo o arrebatamiento, si es lo mismo, no es lo mismo, pero ya se nos fue el tiempo. La siguiente semana espero ahora sí poderles hablar, ahí se los dejamos como un buscapiés, ¿verdad? Y como primicia de lo que va a ser la siguiente semana. Pero es que realmente creo yo, y lo digo con todo mi corazón, cuando Cristo venga y tú te quedes, no le puedes reclamar ni a tu pastor, ni a Dios, ni a nadie. ¿Por qué? Porque tú así lo quisiste. Es lo que dice Jeremías. Tú buscaste un pastor que te predicara conforme a tu antojo. Sí. Y poniendo este ejemplo, el día viernes predicaba yo y le decía precisamente eso a la gente. Es que, por ejemplo, cuando uno ve el ejemplo de Lot, porque Lot alza los ojos y ve que el valle de Sodoma y Gomorra era como el jardín del Edén, pero se iba a perder. Y muchas veces la gente dice, sí, estoy yendo a la iglesia, pero en esa iglesia te enseñan a tatuarte, te enseñan y yo lo digo con muchísimo respeto, pero por ejemplo hay iglesias en las que alientan a los jóvenes, vete a vivir con tu novio antes de que te cases. Por eso hay tantos divorcios, porque no viviste con él antes. ¿Y qué provocas? Que los jóvenes vivan en fornicación. Sí. Y luego, no, pues es que no funcionó, me voy a ir con el otro novio y perdónenme, pero y lo peor de todo es que es enseñanza del pastor. Muy mal. Entonces, Qué terrible.
caemos en errores terribles, terribles, mis amados hermanos. Bueno, se nos fue el tiempo, mi hermano Gamas, ¿algún pensamiento final? Pues que no perdamos esta parte de nuestro ser que busca la lectura de la palabra de Dios, y no solo eso, sino meditar en ella y buscar cada día ponerla en práctica, porque de esa forma vamos a tener esta firmeza de poder presentarnos delante del Señor y pues que nos encuentre haciendo su voluntad. Sí, pues que el tema central, ¿no? Que perseveremos, que seamos hallados activos en lo que respecta a la palabra, ¿no? Que ninguno de los aspectos que hemos tocado pues merme cuando Cristo nos encuentre, porque no vaya a ser que con una mancha en nuestra vestidura o algún error que no hayamos pedido perdón, pues no tengamos derecho de entrar al reino de los cielos, ¿no? Más sin embargo, que nos analicemos todos los días, como decía Gamas, ¿no? Que no perdamos ese anhelo de querer ser como Dios, leyendo la palabra, y que nos examinemos todos los días para poder llegar a ser como Él y que Él nos tome como su reflejo. Creo yo que esas dos opiniones son muy ciertas, un reflejo y un reflejo claro, digno de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es algo a lo que deberíamos de aspirar definitivamente. De hecho, en podcast siguientes me gustaría hablar de lo que es la estatura del varón perfecto, y que mencionáramos cada uno de los puntos que debemos de alcanzar para llegar a esta estatura, porque ciertamente debemos de dar la imagen de nuestro Señor. O sea, por ejemplo, hablando igual de teología, a los maestros de teología no les gustan este tipo de comentarios, pero es que el Salmo dice, yo les dije, dioses son. O sea, ¿pero por qué? Porque alcanzaste esa imagen. O sea, Adán era hijo de Dios, semejante a Dios, ¿en qué? En todo. A su imagen y a su semejanza, tanto en poderío, capacidades, pero hoy en día nosotros no aspiramos. Definitivamente creo que la iglesia no aspira porque no cree que se pueda aspirar a una imagen tan semejante a la que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, mi hermano Isaac, ¿algún pensamiento final? Más que el estar firmes y también tener el mismo pensamiento. Tengo el mismo pensamiento que mis hermanos. El estar firmes a lo que el Señor te dijo. Mi pastor decía que si el Señor te dijo algo es obedecer la voz del Señor. Exacto. Y estar firmes ahí y no desviar tu mirada a otros lados como lo hizo Lot. Y perfectamente, sí, y lo que pasó con Lot fue perderse al no estar firme con Abraham. Exactamente. De hecho, creo que, y la palabra de Dios lo dice, ¿no? El que empezó en ti la obra, no descansará. Así, si Él no va Amén. A descansar hasta que la termine, tú también permanece firme, permanece fiel, porque Él va a terminar esa obra en ti, pero no la puede terminar si tú no permaneces, claro. ¿No? Sí. Bueno, mis amados hermanos, un gusto, un episodio más. Bendiciones a todos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.